Hola, soy Omar. Estudio en la universidad aquí en Guadalajara y siempre he sido del tipo que graba las clases para repasar después. No porque no pueda seguirlas, sino porque siento que así puedo captar detalles que uno pierde en el momento. La semana pasada empecé a usar mi grabadora nueva, de esas pequeñas que caben en el bolsillo, y grabé una clase de historia del arte. Pensé que sería solo otra clase aburrida, pero pasó algo que realmente me desconcertó. La clase estaba normal, el profesor hablando sobre movimientos artísticos y nosotros tomando notas o escuchando. No había ninguna mujer sentada cerca, el salón estaba lleno de chicos de mi clase. En el receso, todos revisaban el celular o conversaban en voz baja. Nada extraño, al menos en ese momento. Después, guardé la grabadora en la mochila y me fui sin notar nada fuera de lo común. Llegué a casa, dejé la mochila a un lado y conecté la grabadora a la computadora. Siempre hago esto, escuchando la clase a velocidad 1,56 para ahorrar tiempo. Al principio, solo se oía al profesor hablando y a mis compañeros comentando, hasta que noté que, entre algunos momentos en que el profesor respiraba o hacía pausas, había algo diferente. Primero pensé que era interferencia, algún ruido de la grabadora, pero entonces escuché claramente alguien susurrando mi nombre, Omar. Fue tan suave que casi lo pasé por alto. Parecía que la voz venía cerca del micrófono, no de lejos. Sentí un escalofrío. Intenté convencerme de que era mi imaginación o algún efecto de audio, pero era nítida, bien definida, femenina. Rebobiné unos segundos y escuché de nuevo. Esta vez, el susurro estaba más cercano, más insistente. Mi corazón empezó a latir rápido. Dejé de escuchar la clase, pero seguí intentando identificar si era algún compañero jugando conmigo. Revisé mi memoria, pero nadie cerca de mí había hablado. Además, la sala estaba llena de chicos, como ya había notado. La sensación se volvió extraña. Cada pausa del profesor parecía ser rellenada por la misma voz, cada vez más clara. Empecé a sentir miedo de una manera que nunca había sentido en clase. Ajusté los auriculares, pensando que tal vez estaba escuchando ecos, pero no había eco alguno, solo esa voz femenina, llamando mi nombre, lenta y firme, acercándose. Decidí hacer una prueba. Grabé unos minutos de silencio en mi cuarto, solo para comparar con la grabación de la clase. Nada parecido ocurrió. Era como si algo solo se hubiera manifestado en ese ambiente, en ese momento específico. Sentí una mezcla de curiosidad y pánico. El hecho de que nadie allí pudiera ser la fuente de la voz me incomodaba demasiado. Empecé a pasar la noche sin poder dormir bien, pensando si aquello era algún tipo de alucinación auditiva o un problema de la grabadora. Al día siguiente, fui a la clase y me senté exactamente en el mismo lugar. Miré a todos alrededor, cada rincón del salón, tratando de encontrar una explicación. Nada, todo normal, pero sabía que había ocurrido. Durante la clase, traté de concentrarme en el profesor, pero mi oído estaba atento a cualquier señal extraña. Sentía que en algún momento esa voz podría volver, pero nada pasó en la sala en sí. Era como si solo pudiera manifestarse en la grabación. Salí preocupado, sin saber si contárselo a alguien o guardarlo solo para mí. Cuando llegué a casa otra vez, conecté la grabadora y, por precaución, ajusté el volumen y el software de audio. Reproduje la grabación lentamente, tratando de analizar cada detalle. La voz estaba allí, clara, exactamente como recordaba. Me sentí observado, casi como si alguien estuviera conmigo, aunque estuviera solo en mi cuarto. Fue la primera vez que tuve miedo de escuchar algo que debería ser inofensivo. En los días siguientes, comencé a grabar todas las clases, medio por obsesión. Cada vez que escuchaba la grabación en casa, esperaba oír ese susurro nuevamente. Y, la mayoría de las veces, aparecía, siempre en los intervalos del profesor, siempre femenino, siempre llamándome por mi nombre. No parecía un fallo de la grabadora ni algún tipo de interferencia. Podía distinguir perfectamente la voz, como si realmente estuviera en la sala conmigo. Un día, decidí mostrar la grabación a un amigo cercano. Se rió al principio,
Pensó que estaba bromeando o que me estaba volviendo paranoico, pero cuando la escuchó, su expresión cambió. Dijo que nunca había oído algo así. Sentí alivio por no estar imaginando todo, pero al mismo tiempo fue aún más aterrador. Si nadie en la sala podía haber hecho eso, ¿de dónde venía la voz? Empecé a prestar atención a otros detalles de la grabación. Había pequeños ruidos, casi imperceptibles, pasos ligeros, arrastre de sillas, tal vez respiraciones. Pero ninguno de esos sonidos correspondía a la presencia de alguien en la sala. Solo mi nombre siendo llamado, de manera casi íntima, como si alguien se acercara lentamente al micrófono. Intenté no pensar demasiado en eso durante las clases. Me senté en distintos lugares, estuve atento a los compañeros, pero nada cambiaba. La voz seguía apareciendo en las grabaciones. Comencé a sentir una extraña sensación de persecución, no física, sino auditiva, casi psicológica. Era como si una presencia invisible me estuviera estudiando, esperando el momento justo para algo. Una tarde decidí grabar fuera del aula, solo el sonido de mi cuarto, tratando de reproducir el mismo ambiente acústico. No pasó nada. La voz nunca aparecía en grabaciones normales, solo en las clases. Esto me dejó confundido y asustado. ¿Por qué justo allí? ¿Por qué solo cuando el profesor pausaba y yo estaba grabando? Era algo selectivo, inteligente, de alguna manera. Comencé a anotar los horarios, los momentos en que aparecía la voz. Parecía seguir un patrón, siempre después de pequeñas pausas del profesor, siempre llamándome lentamente, aumentando de volumen poco a poco, pero sin ser agresiva. Era casi seductora, o demasiado familiar para ser un simple sonido aleatorio. Empecé a sentirme invadido, vulnerable. Pasé a tener miedo de escuchar la grabación solo. Intentaba oírla solo durante el día, con las puertas abiertas y la luz encendida. A veces encendía el ventilador o algún ruido de fondo para intentar cubrir la voz, pero aún así aparecía. No sé si quería que la notara o si no podía contenerse. Cada vez que escuchaba, sentía que alguien estaba muy cerca sin poder verlo. Una noche, mientras examinaba la grabación, noté algo aún más extraño. Un susurro. No solo decía mi nombre, sino que parecía responder a pequeñas cosas que yo decía. Murmuraba cosas como, ¿quién está ahí? Y segundos después, parecía que ella respondía, con un sonido casi indistinto, pero definitivamente femenino. Sentí un miedo profundo. Eso no podía ser coincidencia. Comencé a investigar en Internet sobre fenómenos sonoros extraños, voces captadas por micrófonos, cualquier explicación racional. Encontré teorías sobre EVP, fenómeno de voz electrónica, pero nada encajaba del todo. La voz tenía personalidad, tenía intención, y sabía que no había mujeres cerca, ni trucos de edición o interferencias que pudieran reproducir exactamente ese tono. Empecé a evitar grabar clases solo. Dependía de amigos para probar la grabadora, solo para confirmar si la voz aparecía sin que yo estuviera presente, pero cuando ellos la usaban, nada ocurría. Parecía algo dirigido exclusivamente a mí. La sensación de ser observado y llamado comenzó a afectar mi vida diaria, mis noches. No podía concentrarme, me sentía cansado y ansioso. Un día, después de escuchar la grabación nuevamente, decidí revisar la grabadora. Saqué la batería. Abrí el compartimento. Inspeccioné cada conexión. Nada fuera de lugar. Ningún tipo de interferencia. Ningún cable suelto. Era como si la propia sala hubiera registrado la voz, y no el aparato. El miedo se mezcló con frustración e incredulidad. Ya no sabía en quién confiar. Comencé a hablar con mis compañeros sobre fenómenos extraños en grabaciones, solo para ver si alguien había pasado por algo similar. Algunos se rieron, otros negaron con la cabeza como si estuviera inventando. Nadie jamás había reportado algo tan específico, tan dirigido, tan imposible de explicar. Esto solo aumentó mi sensación de aislamiento, como si hubiera sido elegido para vivir esto solo. Intenté ignorar las grabaciones, dejé la grabadora de lado unos días, pero era imposible. Mi mente volvía a escuchar la voz,
Imaginaba los susurros, sentía que alguien se acercaba cada vez que cerraba los ojos. Incluso mis sueños comenzaron a ser invadidos por ella, o por lo que mi mente interpretaba como ella. Era perturbador, pero no podía evitarlo. Empecé a notar detalles de la clase que antes me parecían irrelevantes. El ritmo del profesor, el eco de su voz, los pequeños ruidos de la sala. Cada pausa se convirtió en una trampa, un espacio donde esa voz podía manifestarse. Mi cuerpo reaccionaba antes incluso de escucharla. Escalofríos, sensación de presencia a mi lado, miedo del silencio. La normalidad del aula había desaparecido para mí. Una tarde, me senté a escuchar la grabación con más atención, intentando entender si la voz decía algo más aparte de mi nombre, y noté que por algunos instantes parecía incluso imitar el ritmo del profesor, llenando las pausas de manera sutil pero perceptible. Era meticulosa, casi consciente del ambiente. Me quedé sin palabras. No era un ruido aleatorio, era algo que estaba allí para ser oído. Empecé a grabar mi propia voz en casa, hablando normalmente, y noté que ella nunca aparecía en nada que grabara fuera de la clase. Solo surgía durante las lecciones. Esto me confundía más que nunca. Era como si estuviera vinculada a ese lugar, a ese momento, pero también a mí. Algo inexplicable que solo yo podía percibir. Llegué a pensar en contarle a los profesores, pedir ayuda, pero no sabía cómo explicar algo así. Nadie creería que una voz femenina invisible y selectiva aparecía en mis grabaciones, llamándome por mi nombre. La vergüenza y el miedo a parecer loco me detuvieron. Así que guardé la grabación en una carpeta escondida, intentando convencerme de que quizá era mejor no saber más. Pero la curiosidad era más fuerte. A veces, aunque intentara ignorarlo, tomaba la grabadora, me ponía los auriculares y escuchaba solo unos segundos, lo suficiente para sentir ese escalofrío en la espalda, la sensación de ser observado, llamado. Era adictivo y aterrador al mismo tiempo. Sabía que no podía parar, aunque quisiera. Hoy aún tengo la grabación conmigo. No sé si debo seguir escuchándola, si debo desecharla o mostrársela a alguien. Cada vez que la reproduzco, siento su presencia, como si estuviera allí, invisible, dentro de la habitación, pero silenciosa hasta el momento justo. No sé si algún día descubriré quién o qué es, o si podré dormir tranquilo otra vez. Por ahora, solo puedo relatar lo que pasó. La voz existe o existió, y me llama cada vez que grabo las clases. No hay explicación racional que tenga sentido. No hay señales de truco o interferencia. Solo queda la sensación de ser observado, de ser llamado, de algo que está cerca, pero invisible. Y sigo intentando entenderlo, mientras cada nueva clase me recuerda que quizá esto nunca termine. ¿Cómo va? Soy Heraclio y primero quiero agradecer por escucharme. No sé bien cómo empezar a explicar lo que pasó, pero necesito contarlo a alguien que tal vez me entienda. Todo sucedió aquí en Guadalajara, en un edificio común de esos con cochera compartida. Volvía del trabajo un martes por la noche, cansado, y estacioné mi coche en el lugar de siempre, pegado a la pared, sin nada fuera de lo normal. Bajé, cerré el coche y subí al departamento, pensando en darme una ducha rápida y acostarme. Hasta ahí todo parecía normal, pero es cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Alrededor de la medianoche me despertó un ruido extraño. Parecía el motor del coche encendido, pero eso no tenía sentido. Pensé que quizá estaba soñando o que algún vecino había estacionado muy cerca. Me quedé parado en la cama escuchando atentamente, intentando entender el sonido. Eran ruidos de marcha, como si alguien estuviera moviendo el coche hacia adelante y hacia atrás. Mi corazón se aceleró, porque la cochera no tenía espacio suficiente para maniobras así. Me levanté despacio, me puse una bata y fui a la ventana para intentar ver algo. Allí abajo, la cochera estaba oscura, iluminada solo por algunas luces débiles en el techo. Nada parecía fuera de lo normal, ningún movimiento, ningún vecino pasando, ningún coche entrando o saliendo. Pero el sonido continuaba, rítmico, constante,
como si alguien estuviera dentro de mi coche, aunque la cochera estuviera completamente vacía. Me quedé parado en la ventana, intentando procesar. Respiré profundo y decidí bajar a revisar. Tomé mi celular y las llaves, y salí despacio del departamento, caminando por el pasillo silencioso. En el ascensor, el ruido parecía más intenso, y podía jurar que el motor del coche estaba encendido, pero al mismo tiempo no había luces prendidas en la cochera. La sensación era de que algo imposible estaba ocurriendo, y trataba de convencerme de que solo estaba cansado, inventando ruidos en mi cabeza. Al llegar a la cochera, noté que el coche estaba apagado. El motor ya no estaba encendido, no se escuchaba ninguna marcha. Miré alrededor, cauteloso, intentando encontrar cualquier señal de intrusión o alguien escondido. Nada. Ningún vecino, ningún otro coche en movimiento, nada fuera de lo común. Pero entonces noté algo que me dejó sin aliento. El coche no estaba exactamente donde lo había estacionado. Estaba retrocedido unos metros, casi en el medio del espacio, sin posibilidad de haber sido maniobrado por alguien. Me quedé parado allí, sin saber qué hacer. Primero intenté convencerme de que podría haberme equivocado, que quizá lo había estacionado más adelante sin darme cuenta, pero recordaba perfectamente cada gesto al parar el coche, cómo lo pegué a la pared para no molestar a los demás. Miré alrededor de la cochera midiendo el espacio y era imposible que alguien hubiera entrado, movido el coche unos metros y salido sin que yo notara nada. Tomé fotos, medí los espacios con pasos. Todo parecía confirmar que nadie podía haber hecho eso. Empecé a sentir un frío en la espalda, algo que no sentía desde niño, cuando escuchaba ruidos extraños en el patio de noche. Cada sonido de la cochera me ponía más tenso. El ruido que escuché antes parecía haber desaparecido, pero no podía quitarme de la cabeza que el coche había sido movido solo. Decidí que necesitaba dormir, que la mañana traería respuestas. Subí al departamento todavía tenso, pero tratando de mantener la calma. Dormí poco, despertándome con cada ruido del pasillo. A la mañana siguiente, bajé de nuevo a la cochera, pensando que con la luz del día todo tendría sentido. Pero al llegar, mi corazón casi se detuvo. El coche seguía ligeramente retrocedido, en la misma posición extraña de la noche anterior. Llamé al portero y pregunté si alguien había movido el coche durante la madrugada. Me miró extraño, como si hubiera perdido la cabeza. Me aseguró que nadie había pasado por la cochera y que los residentes suelen ser puntuales. Revisé las cámaras de seguridad con él y no había absolutamente nada. Ningún movimiento, ningún coche entrando o saliendo, ningún sonido registrado. Era como si el coche se hubiera movido solo. Pasé todo el día tratando de racionalizar lo que había pasado. Hablé con vecinos, todos escépticos, y algunos incluso se rieron de la situación. Pero yo sabía lo que escuché, sabía lo que vi, y el coche no estaba en su lugar original. Lo más perturbador es que, incluso de día, al mirar el coche, sentía que algo fuera de lo normal había ocurrido. En los días siguientes, intenté ignorar el episodio, pero no podía. Cada vez que pasaba por la cochera, sentía un peso en el pecho, como si algo me estuviera observando. Empecé a llegar más temprano y a salir más tarde del trabajo, solo para ver si algo sucedía. Pero nada. El coche permanecía retrocedido, inmóvil, silencioso, y me preguntaba si aquello había sido un signo de cansancio mental o algo realmente extraño. Una noche, unos días después, me desperté con el mismo ruido. Esta vez me desperté antes de que el sonido desapareciera y parecía más claro, más cercano. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido para no atraer atención, y escuché el motor y las marchas de nuevo, pero no me atrevía a bajar. Era como si alguien o algo estuviera poniendo a prueba mis límites, dejándome en suspenso. Mi corazón latía acelerado y la respiración se me dificultaba. Pasé horas quieto en la cama, pensando si debía bajar o no. Finalmente, el ruido cesó, pero mi miedo no. El silencio que siguió era pesado, casi sofocante. A la mañana siguiente,
El coche estaba un poco más retrocedido, como si se hubiera movido otra vez, pero nada indicaba que alguien pudiera haberlo hecho. Comencé a investigar en internet relatos similares, pero no encontré nada parecido a mi situación. Algunos hablaban de alucinaciones, otros de fenómenos inexplicables, pero nada convincente. Hablar con amigos tampoco ayudó. La mayoría se rió o me dijo que relajara. Pero yo sabía lo que escuché, sabía lo que vi, y el coche no estaba en su posición original. La sensación de estar siendo observado aumentaba cada vez que entraba a la cochera. A veces parecía que una presencia se escondía detrás de los coches, solo esperando el momento adecuado para actuar. Esto me ponía nervioso hasta el punto de sentir escalofríos incluso de día. Evitaba pasar mucho tiempo mirando el coche, pero no podía liberarme de la sensación de que algo no estaba bien, que el coche había sido tocado sin que nadie apareciera. Una noche decidí grabar el coche con mi celular mientras dormía, colocándolo de manera que captara cualquier movimiento. Pasé el resto de la noche despierto, casi sin dormir, observando la pantalla, esperando ver algo, pero nada apareció, ni ruido, ni luces, ni alguien moviéndose. Aún así, a la mañana siguiente, el coche estaba más retrocedido. Era imposible que fuera coincidencia, y eso empezó a afectar mi cabeza de manera intensa. Empecé a sentir miedo real de ir a la cochera solo. Llegar al edificio en coche se volvió un acto de valentía, y empecé a estacionar más lejos, usar la escalera o esperar vecinos para no quedarme solo. A veces solo miraba desde afuera, tratando de convencerme de que estaba paranoico, pero el coche parecía tener vida propia, y el sonido que escuché la primera noche permanecía grabado en mi memoria, repitiéndose mentalmente cada vez que cerraba los ojos. Una mañana noté marcas en el suelo de la cochera, pequeños arañazos que antes no estaban allí. Miré alrededor, pero nadie apareció. Las marcas seguían el camino que el coche parecía haber retrocedido solo. Eso me dejó aún más inquieto. Todo indicaba que algo había movido el coche, pero no había señales de fuerza humana, ni cámaras registrando nada, ni huellas adicionales. Empecé a dormir mal, a prestar atención a cada ruido nocturno y a evitar pensar en la cochera. Pero era imposible olvidarlo. Incluso al conversar con amigos o familiares, el episodio aparecía en mi mente. Me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza o si estaba frente a algo que no podía explicar. Cada vez que pasaba por el coche, el miedo crecía, mezclado con una curiosidad incómoda. Decidí entonces hablar con un mecánico de confianza para revisar si podía haber algún problema en el coche que explicara el movimiento. Hizo una inspección completa, revisó los frenos, la marcha, el motor, pero no encontró nada. Todo estaba normal. Me dijo que era imposible que el coche se moviera solo de la manera que describía, considerando el espacio limitado de la cochera. Eso solo aumentó mi sensación de impotencia y miedo. Después de esa visita al mecánico, mi ansiedad solo aumentó. Cada vez que entraba a la cochera, sentía el peso del coche y de una presencia invisible. Empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Pequeñas vibraciones en el suelo, sombras que pasaban rápidamente, el eco de los pasos. Todo parecía conspirar para mantenerme inquieto, y yo trataba de racionalizar cada sensación, pero sin éxito. En una noche particularmente silenciosa, decidí vigilar el coche escondido detrás de una columna de la cochera. Pasé horas allí, inmóvil, respirando despacio, tratando de no hacer ruido. El coche parecía inerte, pero entonces escuché de nuevo el sonido del motor y de las marchas, esta vez mucho más cercano. Mi corazón se disparó y por un momento pensé en correr, pero no pude moverme. Cuando finalmente pasó la noche, noté que el coche se había movido otra vez, unos centímetros adicionales. Miré alrededor, midiendo el espacio y revisando cada rincón, pero nuevamente nada explicaba el movimiento. La sensación de impotencia se mezclaba con un miedo profundo, como si algo estuviera jugando conmigo de manera deliberada. Empecé a hablar con otros residentes del edificio, intentando descubrir si alguien había experimentado algo similar.
Algunos dijeron que habían escuchado ruidos extraños en la cochera, pero nadie había visto algo tan concreto. Ningún relato tenía la consistencia de lo que yo vivía. Escuchar el coche encendido, las marchas y despertar con él retrocedido, sin espacio para maniobras. La situación comenzó a afectar mi vida diaria. Tenía dificultades para dormir, concentrarme en el trabajo e incluso para cocinar o leer en paz. Cada ruido nocturno me ponía en alerta y empecé a caminar siempre con las llaves en la mano. Me sentía vulnerable en un lugar que debería ser seguro, mi propia cochera, mi coche, mi espacio personal. En un intento de sentirme más seguro, instalé cerraduras adicionales y bloqueos mecánicos en el coche. Aún así, a la mañana siguiente, el coche estaba retrocedido, en la misma posición extraña de antes. Revisé todas las cerraduras. Todo estaba intacto. Era como si una fuerza invisible hubiera ignorado cualquier obstáculo. Comencé a registrar todo en un cuaderno. Fechas, horarios, ruidos, posiciones del coche, sensaciones. Cada detalle parecía reforzar la imposibilidad de la situación. Al releer mis anotaciones, noté que los movimientos del coche seguían un patrón casi humano, pero imposible de reproducir en ese espacio. Esto solo aumentaba la sensación de que algo estaba consciente, actuando de manera deliberada. Llegué a considerar mudarme, pero no quería admitir que algo sobrenatural me estaba obligando a hacerlo. Traté de racionalizar con explicaciones más simples: corrientes de aire, falla del suelo, vibración del edificio, pero nada explicaba el ruido del motor, las marchas, el movimiento preciso del coche. Cada intento de lógica me dejaba más frustrado y más convencido de que no estaba lidiando con algo común. Hoy, todavía vivo en el mismo edificio y el coche sigue en la cochera. Evito pasar mucho tiempo cerca de él, pero de vez en cuando lo miro desde lejos y siento ese frío en la espalda. Nadie más parece darse cuenta, nadie más escucha ni ve nada. Y he aprendido a convivir con la sensación de que algo que no puedo comprender toca mi vida de manera discreta, silenciosa y amenazante. Todavía no sé qué pasó aquella primera noche, ni por qué el coche se movió solo. No tengo explicación ni respuestas, solo sé que el ruido del motor y de las marchas permanece grabado en mi memoria y que cada paso en la cochera me recuerda que no todo lo que vemos y tocamos está bajo nuestro control. Guardo esta historia conmigo, esperando que alguien tal vez la comprenda, o que algún día yo mismo entienda lo que realmente sucedió. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juana y nunca pensé que algo así pudiera pasarme. Vivo en Guadalajara, en un edificio relativamente antiguo, pero nada que llamara la atención. Aquella noche necesitaba recoger mi ropa de la lavandería, algo que hago de vez en cuando por la noche, cuando el edificio está más silencioso. Me puse el abrigo, bajé y ya sentí ese frío que siempre golpea en los pasillos vacíos del piso. La lavandería estaba silenciosa, solo el sonido de la máquina funcionando y mi propia respiración. No había nadie, al menos eso parecía. Empecé a recoger la ropa de la máquina y doblarla, tratando de concentrarme en la rutina. De repente, escuché un susurro muy bajo detrás de mí. Giré la cabeza despacio, pensando que podría ser algún eco del edificio, pero el pasillo estaba completamente vacío. Intenté ignorarlo, creyendo que mi mente me estaba jugando una broma. Seguí doblando la ropa, pero el sonido parecía acercarse, como si alguien estuviera a mi lado. El susurro era tan bajo que no podía entender las palabras, pero era inconfundible que era voz humana. Mi corazón empezó a latir más rápido y la sensación de ser observada creció. Miré alrededor, pero no había nadie. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por las luces amarillas del techo. Las puertas de los apartamentos estaban todas cerradas, ningún sonido de televisión, música o pasos. Intenté convencerme de que era mi imaginación, quizá el viento pasando por alguna rendija, pero algo dentro de mí decía que no. Puse la ropa doblada en el carrito y decidí terminar rápido para no prolongar esa sensación extraña. Fue entonces cuando noté algo en el suelo, pequeñas prendas de ropa infantil esparcidas por el pasillo.
Mi primera reacción fue total confusión. Conozco a todos los vecinos del edificio y ninguno tiene hijos pequeños. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien las había dejado caer de visita, pensé. Pero la cantidad de prendas y cómo estaban esparcidas parecía intencional, casi ritual. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi instinto me decía que regresara de inmediato a mi apartamento. Recogí una de las prendas del suelo, un calcetín diminuto, y sentí un escalofrío. La textura era común, como cualquier ropa infantil, pero el contexto la hacía parecer totalmente fuera de lugar. Miré al pasillo y de nuevo escuché el susurro, viniendo del mismo punto detrás de mí. Mi corazón se disparó y mi mano temblaba al intentar poner la prenda en el carrito. Decidí que era momento de terminar rápido, sin mirar mucho alrededor, y salir de allí cuanto antes. Mientras doblaba las últimas prendas, sentí una presencia casi imperceptible detrás de mí, como si alguien estuviera muy cerca, respirando. Me giré lentamente, pero el pasillo seguía vacío. Por un instante pensé en gritar, pero mi voz fallaría, y el sonido del edificio era tan apagado que probablemente nadie escucharía. Respiré hondo e intenté mantener la calma, tratando de racionalizar todo. El edificio es viejo. A veces los sonidos resuenan de formas extrañas. Quizá alguien estaba moviendo algo en su apartamento. Puse el carrito en un rincón de la lavandería y empecé a caminar hacia la puerta. Fue entonces cuando escuché el susurro más claro, un poco más cercano. Parecía repetir mi nombre, pero fallido, arrastrado, como si fuera un niño intentando imitar. Todo mi cuerpo se congeló, pero intenté no mostrar miedo. Cada paso que daba parecía amplificar el sonido, y la sensación de que algo seguía cada movimiento mío se volvió insoportable. Me detuve, tratando de escuchar mejor. No había viento, ninguna puerta golpeando, nada que pudiera justificar aquello. Solo la sensación de alguien o algo observando cada gesto mío. Miré al suelo otra vez y vi más prendas de ropa esparcidas, ahora formando una especie de rastro hasta el final del pasillo. No había lógica humana en eso, no sin que alguien intentara asustarme, y nadie era visible. Respiré hondo y decidí salir, apretando la llave del apartamento en mi mano para sentirme más segura. Cada paso resonaba en las paredes desnudas del pasillo y el sonido del susurro continuaba, casi imperceptible, pero constante. Sentí ganas de correr, pero mi mente me decía que mantuviera la calma y no hiciera movimientos bruscos. Mientras caminaba, noté que el rastro de ropa parecía guiarme, como si alguien hubiera preparado todo para que yo lo viera. Llegué a la puerta de mi apartamento y miré hacia atrás por última vez. El pasillo estaba vacío, silencioso, pero mi instinto me decía que no estaba sola. Cerré la puerta detrás de mí con seguro y respiré hondo, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Pero incluso dentro de mi apartamento, al escuchar el silencio del edificio por la noche, seguía sintiendo el mismo frío extraño, como si el pasillo aún me observara, esperando que saliera otra vez. Pasé los minutos siguientes tratando de calmarme, sentada en la sala con la luz de la lámpara encendida. Intentaba convencerme de que había sido solo mi imaginación, pero algo en mi pecho decía que no. El ruido de los autos en la calle parecía demasiado distante y el edificio estaba completamente silencioso, como si se hubiera congelado en el tiempo. Pensé en llamar a algún vecino, pero sentí vergüenza y miedo al mismo tiempo, como si revelar lo que había pasado pudiera atraer más atención. Decidí que necesitaba mirar de nuevo, al menos por la mirilla de la puerta, para asegurarme de que el pasillo estaba vacío. Me acerqué despacio y abrí la puerta apenas lo suficiente para espiar. No había nadie, ni sombra, ni señal de movimiento. Solo las prendas de ropa que había visto antes, pero ahora parecía que algunas habían cambiado de posición, o quizás mi mente me estaba jugando otra broma. Regresé al interior del apartamento y cerré la puerta con más cuidado. Mi corazón seguía acelerado y mis manos temblaban. Me senté en la cama tratando de racionalizar. No había explicación lógica. ¿Quién habría dejado esa ropa?
¿Quién estaba susurrando mi nombre? Pensé en llamar a la policía, pero también creí que sería ridículo y que probablemente no me creerían. Tomé mi celular para intentar distraerme, pero la pantalla del aparato parecía emitir una luz demasiado débil para tranquilizarme. Cada notificación me hacía saltar, y en algún momento sentí que el susurro había vuelto, ahora más lejos, más indistinto, pero estaba ahí. Todo mi cuerpo se tensó, y la sensación de que algo observaba cada movimiento mío no me abandonaba. Decidí que necesitaba investigar de manera más objetiva. Tomé una linterna y regresé al pasillo. La luz temblaba en mi mano, reflejándose en las paredes desgastadas, y cada sombra parecía cobrar vida propia. Caminé despacio, observando cada detalle, tratando de encontrar una explicación lógica. Nada, ni huellas, ni nadie escondido, solo las pequeñas prendas de ropa esparcidas como si hubieran sido dejadas por manos invisibles. A cada paso, el susurro parecía seguirme, pero aún así no lograba entender ninguna palabra. Me detuve en medio del pasillo, respirando profundo, y escuché claramente algo como una risa apagada, rápida y baja, que duró solo un instante. Mi instinto gritó para que corriera, pero algo dentro de mí me hizo quedarme. Quería ver hasta dónde llegaría aquello, aunque tuviera miedo. Llegué a la lavandería y miré alrededor. Las máquinas estaban apagadas, algunas prendas aún húmedas dentro, pero nadie más. La linterna iluminaba cada rincón y nada se movía. Tomé una prenda infantil del suelo y la observé detenidamente. Ningún hilo, ninguna marca que indicara quién la había dejado. Solo la sensación de que esa ropa no pertenecía a nadie del edificio. Mientras caminaba de regreso a la puerta, sentí algo rozar mi hombro, leve, casi imperceptible. Salté y me giré rápidamente, pero el pasillo estaba nuevamente vacío. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era solo el viento o mi cabello, pero no había corriente de aire. El miedo comenzó a mezclarse con confusión, y me di cuenta de que estaba completamente sola, pero de alguna manera acompañada. Cuando finalmente llegué a la puerta de mi apartamento, noté que el rastro de ropa parecía haber aumentado. Algunas prendas pequeñas estaban ahora muy cerca de la puerta, como si se hubieran movido mientras miraba hacia otro lado. Cerré la puerta con más cuidado todavía y me senté en el suelo, recostada, tratando de procesar lo que veía y sentía. Nada tenía sentido, pero la sensación de presencia seguía siendo intensa. Pasé el resto de la noche intentando dormir, pero cada sonido del edificio me mantenía alerta. Cualquier crujido parecía un paso, cualquier sombra parecía alguien parado allí. Pensé varias veces en llamar a alguien, pero no sabía cómo explicar sin parecer loca. Y, en el fondo, algo dentro de mí decía que no era imaginación, que de algún modo esas prendas de ropa, esos susurros, eran reales y estaban ligados a mí de una forma que no podía comprender. Cuando finalmente empezó a clarear el día, miré por la mirilla de mi apartamento. El pasillo estaba vacío, silencioso, y las prendas de ropa habían desaparecido. Mi cuerpo se relajó un poco, pero mi mente seguía alerta, como si esperara que algo reapareciera en cualquier momento. Intenté convencerme de que había sido un sueño o efecto de mi ansiedad, pero algo dentro de mí se resistía a esa explicación. Pasé el día evitando el pasillo, yendo al trabajo, regresando solo para entrar rápidamente al edificio. Pero por la noche, la idea de tener que recoger ropa de nuevo me ponía nerviosa. Planeé todo, recoger la ropa por la mañana o esperar a otro vecino, pero la rutina del edificio no ayudaba. Cada pequeño sonido me mantenía alerta y la sensación de ser observada no desaparecía. Una noche decidí enfrentar el miedo. Bajé a la lavandería con cuidado, llevando solo la ropa mínima y con el celular en la mano. Todo estaba tranquilo, aparentemente normal, pero en el suelo había algunas pequeñas prendas de ropa infantil, esparcidas de manera aleatoria, como antes. Un escalofrío recorrió mi espalda y me di cuenta de que ya no podía ignorarlo. Respiré profundo y empecé a recoger mi ropa, manteniendo los ojos en el suelo. El susurro comenzó de nuevo, bajo, distante,
casi imperceptible, pero estaba allí. Miré a los lados, hacia el pasillo, pero no había nada. Sentí ganas de correr, pero mi curiosidad era más fuerte. Y continué caminando, recogiendo mi ropa y tratando de no escuchar los sonidos. Al llegar cerca de la puerta del apartamento, noté que el rastro de ropa parecía concentrarse alrededor de mi camino. Cada paso que daba parecía provocar la aparición de una nueva prenda, como si alguien jugara conmigo. Sentí miedo de abrir la puerta, miedo de entrar, miedo de quedarme allí, pero no sabía a dónde más ir. Cerré la puerta detrás de mí, con seguro, apoyando la frente contra ella. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero incluso dentro de mi apartamento sentía la presencia, como si el pasillo me observase a través de las paredes. Miré alrededor, pero no había nada. Era una sensación, un peso en el aire, como si el espacio estuviera cargado de algo invisible. Pasé los días siguientes evitando la lavandería por la noche. Intentaba ir solo durante el día, cuando había más movimiento en el edificio, pero aún así, cada vez que pasaba por el pasillo de noche, sentía un escalofrío subirme por la espalda, como si los susurros estuvieran esperando. Cada vez que cerraba la puerta de mi apartamento, miraba hacia atrás, esperando ver alguna pequeña prenda de ropa. No conté nada a ningún vecino. Algunos son demasiado extraños para intentar explicar, y otros probablemente se reirían. Pero algo en mí necesitaba registrar la experiencia, escribir sobre ello, contárselo a alguien que, de alguna manera, pudiera entender la extrañeza de lo que viví. Y es por eso que estoy aquí, escribiendo, tratando de organizar mis pensamientos y sentimientos. Hasta hoy, no sé explicar lo que pasó. No hubo señales de intrusión, nadie entró al edificio y las prendas de ropa continuaron apareciendo solo de noche, cuando estaba sola. A veces pienso que quizá fue mi mente, una mezcla de cansancio y soledad, pero la sensación de que el pasillo aún guarda esas voces, esas pequeñas prendas, es algo que no puedo abandonar. Sigo viviendo en el edificio, evitando al máximo la lavandería por la noche, pero sé que en algún lugar del pasillo algo sigue allí, esperando, invisible. Y cada vez que paso por allí, siento que el susurro puede volver, bajo, cercano, llamando mi nombre de nuevo. No sé si es real, si es mi mente, o si estoy atrapada en algo que no puedo comprender. Solo sé que nunca volveré a ver ese pasillo de la misma manera. Buenos días, soy Paola. Vivo en el 5º piso de un edificio en Guadalajara y en los últimos días algo me ha dejado inquieta. Todo empezó una noche cualquiera, cuando estaba sola en casa viendo televisión. De repente, noté una sombra en el vidrio de mi sala, como si alguien estuviera pegado al exterior. Pensé que era solo la luz de la calle reflejándose o mi imaginación jugándome una broma, pero no pude ignorar la extraña sensación que recorrió mi espalda. Respiré hondo, tratando de convencerme de que no era nada. Cerré la cortina e intenté concentrarme en la película. Aún así, la incomodidad persistía. Encendí la luz del pasillo, como si eso pudiera alejar cualquier cosa. La ciudad estaba silenciosa, solo el ruido distante de autos. A la noche siguiente, a la misma hora, sentí lo mismo. Miré por la ventana y allí estaba de nuevo, una silueta pequeña, inmóvil, como si me estuviera observando. Mi corazón se aceleró y tuve un impulso absurdo de esconderme. Tomé el teléfono para llamar a alguien, cualquier persona, pero dudé. Era difícil explicar algo así sin parecer loca. Me quedé parada unos minutos, intentando identificar si era algún tipo de reflejo, pero todo parecía demasiado real. La silueta parecía un niño, una forma humana indefinida, pero claramente presente. Después de un tiempo, la sombra desapareció, como si se hubiera retirado a la oscuridad. Intenté dormir, pero no pude. En los días siguientes lo mismo se repitió. Siempre por la noche, siempre la misma figura. Empecé a sentirme observada dentro de casa, incluso cuando la televisión estaba encendida o alguien me llamaba. Cada vez que la veía, mi estómago se contraía y la sensación de pavor crecía. Me preguntaba si estaría volviéndome paranoica,
pero no podía desprenderme de aquello. Comencé a notar pequeños detalles, como si el niño estuviera apoyando la mano en el vidrio, pero sin sonido, solo presencia. Intentaba ignorarlo, racionalizarlo, pero la incomodidad aumentaba cada noche. Una noche, reuní valor y decidí verificar el edificio. Subí al 6º piso, donde vive un vecino que siempre me pareció reservado. Solo quería confirmar si tenía hijos, tal vez un niño que gustaba de jugar cerca de la ventana. Toqué el timbre, algo nerviosa, y él abrió la puerta. Le pregunté casualmente por niños en el apartamento, tratando de no mostrar miedo. Me miró sorprendido y dijo que vivía solo desde hacía años. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿cómo podía ser? No podía estar imaginando todo. Regresé a mi apartamento con la mente dando vueltas. Pasé la semana siguiente observando cada movimiento, cada sombra. Intentaba anotar horarios, condiciones de luz, reflejos, cualquier cosa que pudiera explicar lo que veía, pero nada tenía sentido. Cada noche, el niño aparecía en la ventana. Sentía una mezcla de curiosidad y miedo, pero no podía apartar la mirada. Era como si hubiera una presencia insistente allí, queriendo ser notada. El miedo se mezclaba con la frustración de no obtener respuestas. Una noche, decidí encender todas las luces del apartamento y quedarme frente a la ventana, enfrentando la oscuridad del exterior. La silueta apareció, como siempre, inmóvil, pero esta vez noté algo que no había percibido antes. Había polvo acumulado en el marco de la ventana, como suciedad antigua, y en él pequeñas marcas de manos, borradas en algunos puntos, como si alguien hubiera tocado repetidamente. Mi cuerpo se heló. Esas marcas no eran nuevas, pero tampoco parecían completamente viejas. Algo estaba allí, y no se trataba de un niño real del edificio. En los días siguientes, las marcas comenzaron a aparecer con más frecuencia, siempre en las mismas posiciones, siempre fuera de la ventana. Empecé a registrar todo, fotografiando, pero las imágenes no transmitían la extrañeza que sentía en vivo. Estuve reacia a contarle a amigos o familiares, por miedo a que me tomaran por loca, pero la necesidad de entender me consumía. Cada noche, al oscurecer, mi atención se centraba inmediatamente en esa ventana. La sensación de ser observada era constante, incluso durante el día. Empecé a evitar la sala por la noche. Dormía con todas las luces encendidas, pero la incomodidad persistía, hasta que una noche, al mirar por la ventana, percibí algo aún más extraño. La silueta parecía más definida, casi como si intentara moverse, pero de manera lenta y vacilante. No había viento, ni reflejos, ni hojas moviéndose afuera, solo esa forma inmóvil, intentando acercarse sin dejar de estar en el vidrio. Mi cuerpo entero se estremeció. Intenté hablar. Mi voz temblaba, pero no salía sonido alguno. El corazón acelerado, el frío en la espalda, eran reacciones imposibles de fingir. Comencé a notar que el edificio entero parecía más silencioso de noche, como si la ciudad también evitara ese momento. Cada mínimo ruido, cada crujido, me mantenía alerta. Incluso consideré llamar a alguien para dormir conmigo, pero la vergüenza y el miedo me detuvieron. Una semana después, al regresar del trabajo, noté algo aún más perturbador. Las marcas de manos estaban más visibles, recientes, y aparecían nuevas pequeñas impresiones en el polvo del exterior de la ventana. No era posible que fueran dejadas por el viento o por algún pájaro. Mi primera reacción fue alejarme rápido, pero la curiosidad me hizo mirar de nuevo. Observé cada detalle, tratando de entender, pero no había explicación lógica. Sentí una presencia detrás de mí, como si algo dentro de casa estuviera siguiendo mis movimientos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando por la ventana con las manos ligeramente temblorosas. La silueta apareció, como siempre, inmóvil, pero esta vez sentí algo distinto, una sensación de expectativa, como si estuviera esperándome. Intenté llamar su atención, decir cualquier cosa, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Tomé el celular y traté de grabar, pero la imagen temblaba
y apenas captaba la forma. Era frustrante, porque necesitaba pruebas, pero nada de lo que registraba convencía a nadie de lo que estaba viviendo. En los días siguientes empecé a notar patrones. La silueta aparecía siempre a la misma hora, entre las 11:30 de la noche. Parecía sincronizada con algo que no entendía. Anotaba todo en un cuaderno, como si registrar los detalles me diera algún control, pero la sensación de impotencia solo aumentaba. Cada vez que llegaba a casa, mi corazón se aceleraba al acercarme a la ventana. Sentía una mezcla de miedo y obligación, como si fuera un llamado silencioso que no podía ignorar. Un sábado decidí enfrentar la situación. Abrí la ventana de repente, con la esperanza de descubrir quién o qué estaba allí. No había nadie afuera, solo el vacío de la noche y la ciudad silenciosa abajo. Pero sentí algo extraño, un frío que recorrió la sala, un peso en el aire, casi sofocante. Como si la presencia se hubiera retirado, pero aún estuviera allí, invisible. Cerré la ventana rápidamente, sintiendo que el corazón me latía a 1000 por hora. Era imposible explicar esa sensación de cercanía, de contacto sin contacto. Le conté a una amiga cercana lo que estaba pasando, esperando algún apoyo o una explicación lógica. Me miró incrédula, se rió nerviosamente y dijo: «Paola, ¿no crees que te estás imaginando demasiado?» Me quedé en silencio, sabiendo que no podía probar nada, pero compartirlo me hizo sentir menos sola, aunque no recibiera una respuesta que me convenciera. Alternaba entre días de miedo intenso y días de incredulidad, intentando llevar una vida normal, pero era imposible ignorar la presencia constante de esa silueta. El martes siguiente, decidí investigar la ventana más de cerca. Tomé un paño húmedo y limpié el polvo, observando atentamente cada detalle. Cuando terminé, sentí un escalofrío. Apareció una nueva marca de mano, fresca, como si se hubiera dejado en ese instante. Retrocedí rápidamente, pero mi instinto me decía que mirara de nuevo. Era imposible, no había nadie allí, pero las marcas eran claras, distintas, como manos de un niño. Un miedo profundo se instaló, mezclado con una curiosidad que no podía controlar. Pasé la noche en vela, mirando por la ventana, esperando que algo sucediera. La silueta apareció, y esta vez parecía observarme más directamente. Sentí que podía entenderme, que reconocía mi miedo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero mis manos sudaban y mis ojos ardían de tensión. Cada sonido de la ciudad afuera parecía amplificado, cada coche que pasaba, cada sombra de los árboles. La sensación era de que todo estaba conectado con la presencia que me miraba, que formaba parte de algo que no podía comprender. El miércoles, al llegar a casa, noté algo extraño. La puerta del apartamento estaba ligeramente abierta, cuando estaba segura de haberla cerrado. Entré con cautela, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Todo parecía normal, salvo por la sensación de que algo había estado allí, invisible, observando cada detalle. Al acercarme a la ventana, vi de nuevo la silueta, y esta vez parecía más nítida, casi sólida. Todo mi cuerpo se estremeció. La semana siguiente intenté retomar la rutina, pero era imposible. Cada vez que entraba a casa, mi mirada se dirigía automáticamente hacia la ventana. Cada noche era igual, la silueta igual, las marcas de manos iguales, pero nunca exactamente iguales. Sentía que algo estaba cambiando lentamente, de manera imperceptible, en formas que no podía descifrar. Empecé a evitar dormir en la sala, pero el miedo me seguía incluso en el dormitorio. El apartamento, que antes era seguro, ahora me parecía extraño, casi hostil. Una noche, mientras observaba la silueta por la ventana, tuve la sensación de que quería algo de mí. Un peso extraño, silencioso, como si implorara que entendiera algo. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, cada respiración difícil. Sentí lágrimas recorrer mi rostro, no de tristeza, sino de una mezcla de miedo, frustración e impotencia. Algo estaba allí, insistente,
y no podía hacer nada para detenerlo. Al día siguiente, encontré más marcas de manos afuera de la ventana. Estaban frescas, visibles. Algunas parecían intentar subir por el vidrio. Miré por la ventana, tratando de descifrar algo, pero no había nadie. La sensación de ser observada se intensificó, una presencia constante y silenciosa. Pasé el día inquieta, incapaz de concentrarme en nada. Cada vez que miraba la ventana, sentía que algo dentro de mí sabía que aquello no tenía explicación simple, que estaba frente a algo que no podía comprender completamente. Esa noche decidí no cerrar la cortina. Me quedé sentada en la sala, mirando por la ventana, tratando de prepararme para lo que pudiera suceder. La silueta apareció como siempre, inmóvil, pero sentí algo distinto. Un movimiento sutil, casi imperceptible, como si intentara atravesar el vidrio. Respiré hondo y traté de mantener la calma, pero mis músculos temblaban. El silencio de la noche hacía que todo se sintiera más intenso. Cada sonido del edificio, cada crujido, cada soplo de viento, parecía amplificar la presencia allí. Sentí una mezcla extraña de miedo y expectativa. Me quedé observando, intentando comprender, hasta darme cuenta de que las marcas de manos en el polvo estaban cambiando de posición. No era solo repetición, parecía que interactuaban con la silueta, como si hubiera algún tipo de comunicación silenciosa. Sentí un frío intenso, un escalofrío recorriendo mi columna. Mi mente intentaba racionalizar. ¿Algún animal, reflejo, viento? Nada encajaba. La presión de la presencia me aplastaba, y sentí que cualquier movimiento en falso podría desencadenar algo que no quería enfrentar. Durante varios minutos permanecí inmóvil, observando. La silueta comenzó a moverse lentamente, casi flotando, subiendo y bajando ligeramente por la ventana. No podía creer lo que veía. Sentí una urgencia absurda de correr, de esconderme, pero algo dentro de mí me mantenía allí, paralizada. La sensación de que la presencia quería ser notada, quizás entendida, era abrumadora. Cada respiración pesaba, cada sonido se amplificaba. Intenté hablar, llamarla, pero mi voz falló. Era como si la sala misma hubiera absorbido mi capacidad de expresarme. Las marcas de manos comenzaron a expandirse por el vidrio, más intensas, frescas. Sentí un apretón en el pecho, miedo mezclado con una curiosidad irresistible. ¿Qué quería esa presencia? ¿Por qué insistía en aparecer solo para mí? Mi mente daba vueltas buscando respuestas que no existían. Esa madrugada decidí registrar todo de nuevo. Filmé con el celular, tomé fotos, intenté capturar cada detalle, pero las imágenes parecían borrosas, incompletas, incapaces de mostrar la extrañeza que sentía en vivo. El video mostraba solo sombras y reflejos, nada concreto. Sentí frustración y alivio al mismo tiempo. Al menos había intentado documentarlo, pero sabía que, sola, no podría probar nada. La sensación de impotencia se mezclaba con el miedo constante. Esa noche, la silueta no apareció con claridad, pero sentí su presencia, sutil, en los reflejos de los vidrios cercanos o en sombras que parecía crear la luz de la calle. Me acostumbré poco a poco a su presencia invisible, aceptando que quizás nunca descubriría lo que estaba pasando. La sensación de ser observada se mantuvo, pero menos intensa, casi rutinaria. Era como si la presencia se hubiera acomodado a mi lado, sin revelarse completamente. Mi nombre es Ana. Tengo 34 años y trabajo en una agencia en Guadalajara. Aquella noche llegué a casa más tarde de lo habitual, cansada y con frío. Cerré la puerta con llave, me quité el abrigo y fui directo al baño para lavarme la cara. Al encender la luz noté algo extraño. En el espejo, entre el vapor del agua, estaba escrito: «Estoy te observando». Me quedé paralizada, mirando a mi alrededor, pero la casa estaba completamente vacía y en silencio. La sensación de frío recorrió mi espalda y sentí un nudo en el estómago. Mi primera reacción fue reírme nerviosamente. Pensé que quizá lo había imaginado o que alguien había entrado antes de que yo llegara, pero la puerta estaba cerrada
y la ventana también. Borré la frase con la mano, intentando convencerme de que solo era el vapor formando letras al azar. Me duché rápidamente, pero no pude relajarme. Cada sombra en el baño parecía más grande de lo normal. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna y traté de no pensar más en ello, aunque la sensación no me abandonó en toda la noche. En los días siguientes, volví a salir tarde del trabajo y la rutina parecía normal hasta el jueves. Al entrar al baño, vi nuevamente la misma frase escrita en el espejo: «Estoy te observando». Esta vez no había vapor, ni nadie en casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mi respiración se aceleró. Tomé el teléfono para llamar a alguien, pero nadie contestó y la soledad me oprimía. Encendí todas las luces y revisé cada rincón de la casa, pero no encontré nada fuera de lo común. Aún así, la sensación de ser observada era casi física. Decidí no contárselo a nadie, pensando que podrían pensar que estaba exagerando o demasiado cansada. Pero cada día la frase aparecía, siempre igual. Empecé a sentirme insegura dentro de mi propia casa. Hasta los ruidos más pequeños me sobresaltaban. Lo más extraño era que el mensaje nunca aparecía en otros espejos, solo en el del baño. Empecé a cerrar todas las puertas y ventanas y a revisar cada rincón antes de dormir. Pero aún así, el miedo persistía. Una noche, mientras me acostaba, escuché un leve rasguño proveniente del baño. Mi corazón se aceleró y me quedé inmóvil unos segundos, dudando si correr o investigar. Me levanté despacio y al abrir la puerta no había nada más que el espejo. Y allí estaba, otra vez: «Estoy te observando». Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. La sensación de que alguien realmente me vigilaba dentro de la casa era casi insoportable. No pude dormir en toda la noche. En los días siguientes, comencé a tomar notas de cada aparición, la hora y las circunstancias. Me di cuenta de que siempre ocurría por la noche, cuando estaba sola. Nada parecía fuera de lo común, ningún ruido extraño, ningún indicio de intrusión. Empecé a grabar el espejo con mi teléfono antes de dormir, pero al revisar los videos al día siguiente, el mensaje aparecía siempre, incluso cuando no había vapor ni nada que pudiera explicarlo. Me sentía cada vez más aislada y ansiosa. Decidí colocar una pequeña cámara en el baño, pensando que tal vez alguien estaba jugando conmigo. Revisé las grabaciones a la mañana siguiente y, una vez más, el mensaje estaba allí. No se veía ningún movimiento extraño, ninguna persona, ninguna sombra sospechosa, nada. Esto me dejó confundida y aterrorizada. Comencé a dudar de mi propia cordura, pero la claridad del mensaje no dejaba lugar a dudas. Alguien o algo me estaba observando. La sensación de ser vigilada comenzó a afectar mi trabajo. Me distraía constantemente, imaginando el espejo por la noche. Evitaba ducharme después de oscurecer y, cuando lo hacía, encendía todas las luces de la casa. Empecé a dormir con el teléfono en la mano y a revisar cada rincón antes de acostarme. La ansiedad me consumía. Cada vez que pasaba por el baño, sentía como si ojos invisibles me siguieran, aunque no hubiera nadie. La presencia era casi palpable. Un sábado por la tarde, una amiga me visitó y notó mi estado nervioso. Le conté rápidamente sobre el mensaje y ella se rió diciendo que probablemente era un truco del vapor. Me sentí un poco avergonzada, pero por dentro sabía que no era eso. Cuando se fue, el silencio de la casa volvió y yo me sentí más vulnerable que nunca. Aquella noche, nuevamente, la frase apareció en el espejo exactamente igual, y yo sabía que, esta vez, no había explicación racional que me consolara. A partir de ese momento, comencé a documentar cada aparición del mensaje. Tomé fotos, grabé videos, anoté horarios, todo. Pero la frase continuaba apareciendo, firme y clara. Cada vez que la veía, sentía que algo invisible me analizaba, entendía cada movimiento y decisión. Mi vida empezó a girar en torno a evitar el espejo y documentar lo imposible. Me sentía agotada, con miedo y completamente sola,
atrapada en una rutina de vigilancia silenciosa e inexplicable. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Pedí cita con una psicóloga y le conté todo con detalle. Cada aparición, cada sensación de ser observada. Me escuchó atentamente, hizo preguntas y me explicó sobre ansiedad y percepción de patrones. Traté de convencerme de que quizá era eso, pero sabía que no era solo mi mente. Al volver a casa, al abrir la puerta del baño, allí estaba nuevamente el mensaje, como si mi racionalidad no sirviera de nada. Un frío recorrió mi cuerpo y sentí que esa presencia no se interesaba por explicaciones. En los días siguientes, intenté cambiar mi rutina, ducharme por la mañana, dejar la puerta del baño abierta, encender todas las luces. Nada funcionó. La frase continuaba apareciendo, siempre igual, y parecía desafiarme. Empecé a sentir una inquietud constante, como si alguien evaluara cada uno de mis movimientos. Cualquier ruido me sobresaltaba, cualquier sombra me asustaba. La sensación de ser observada se había infiltrado en todos los rincones de la casa, convirtiendo mi hogar en un lugar hostil e impredecible. Una noche decidí enfrentar el espejo de manera diferente. Me puse frente a él, intentando no parpadear, intentando mirar directamente la frase. Durante minutos no pasó nada, pero el aire parecía pesado, casi sofocante. Sentí que mis ojos ardían y de repente, por un instante, tuve la sensación de que mi reflejo no era solo mío. Algo parecía devolverme la mirada, una atención silenciosa que me hizo retroceder aterrorizada. Esa experiencia fue tan intensa que no pude volver a mirar el espejo esa noche. Comencé a escribir todo lo que ocurría, diario de cada aparición, cada sensación, cada ruido o detalle extraño. Al escribir, sentía un leve control, pero la frase seguía apareciendo. Noté que el espejo parecía cambiar ligeramente. El vapor formaba letras más nítidas o se esparcía de manera extraña. No había explicación lógica para ello. Cada intento de racionalizar me dejaba más frustrada y al mismo tiempo más asustada. El espejo se había convertido en el centro de mi atención y ya no sabía vivir como antes. Un día noté algo diferente. Pequeñas manchas de agua en el suelo, cerca del espejo, aunque nadie se hubiera duchado ni abierto el grifo. Pensé que sería mi imaginación, pero ocurría todos los días. Era sutil, casi imperceptible, pero constante. Empecé a fotografiar y documentar todo. Cada detalle parecía confirmar que no era coincidencia. La sensación de que alguien estaba en la casa, observándome sin mostrarse, se volvía cada vez más intensa. En esa semana pasé toda la noche sentada en la sala, tratando de reunir valor para enfrentar el baño. Cuando finalmente fui, respiré hondo y entré. El espejo estaba limpio, pero en minutos comenzaron a aparecer letras borrosas, como si se formaran por la humedad del aire. «Estoy te observando». Temblé incapaz de acercarme. Era casi imposible creer lo que veía. El miedo me envolvía por completo. Comprendí que no había explicación lógica para lo que sucedía. Decidí instalar sensores de movimiento y luz, pensando que quizá captaría algún indicio físico de alguien moviéndose, pero nuevamente no pasó nada. Ningún movimiento registrado, ningún sonido detectado aparte del silencio. Sin embargo, al entrar al baño, allí estaba la frase. Lo absurdo se mezclaba con el miedo. Empecé a dudar de mí misma, de mi memoria, de mi sentido de la realidad. Todo lo que sabía era que el espejo y esa frase seguían firmes, observándome de una manera que no podía comprender. Empecé a evitar mirar el espejo. Traté de cubrirlo con toallas, plásticos, cualquier cosa que impidiera ver la frase, pero aún así, el reflejo parecía insinuarse. La sensación de ojos invisibles me seguía. La ansiedad comenzó a consumirme de manera intensa y me aislé del mundo. Ni amigos ni trabajo importaban ya. Mi vida giraba en torno a evitar ser observada y documentar lo imposible. Cada día era una lucha para mantener la cordura frente a algo inexplicable. Una noche desperté con la sensación de que alguien estaba a mi lado. Temblé, me quedé inmóvil y después de unos segundos,
juraría haber escuchado una respiración leve, casi humana. Encendí todas las luces y corrí al baño, pero estaba vacío. Sin embargo, la frase seguía allí, firme y clara. Estoy te observando. Sentí un miedo profundo mezclado con resignación. Era como si la frase tuviera vida propia, y no importaba lo que hiciera, siempre regresaría. Mi hogar, mi refugio, se había convertido en un lugar de constante miedo y vigilancia. Llegué a un punto en el que no sabía si debía seguir viviendo allí. Pensé en mudarme, pero la idea de llevar esa sensación a otro lugar parecía inevitable. La presencia invisible no parecía limitada al espejo, me seguía, silenciosa, constante. Dormir se volvió imposible sin revisar el baño antes, y despertar significaba enfrentar la misma frase, siempre igual, siempre observándome. Empecé a preguntarme si era algo externo o si, de alguna manera, se había infiltrado en mi mente. Hoy sigo viviendo en Guadalajara, intentando mantener mi rutina. La frase aún aparece de vez en cuando, siempre igual. Estoy te observando. No sé si algún día tendré una explicación, ni si realmente quiero tenerla. A veces solo cierro los ojos e intento ignorarla, fingiendo que no existe, pero sé que, de alguna manera, algo invisible continúa acompañándome. Intenté ignorar los sonidos extraños que a veces escucho por la noche, pero es imposible. Cada crujido del piso o cualquier movimiento de la brisa me hace estremecer. La sensación de que algo me observa no desaparece, incluso cuando no hay nadie ni nada visible. Me pregunto si alguna vez podré sentirme segura en mi propia casa. He aprendido a moverme con cuidado dentro de la casa, evitando mirar directamente el espejo. Cada paso se ha vuelto consciente y calculado, como si mi propia vida dependiera de no llamar la atención de lo que sea que me observa. La frase en el espejo se ha convertido en un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. A veces hablo en voz alta, pidiéndole a lo que sea que me deje en paz. Nunca hay respuesta, salvo el silencio absoluto que parece amplificar mi miedo. Sin embargo, la frase sigue allí, firme, inmutable, recordándome que no estoy sola. No hay presencia física, pero sí una conciencia que me sigue de manera silenciosa. Intenté cubrir el espejo con telas y plásticos, pensando que eso podría impedir que la frase apareciera. Pero cada mañana, al descubrirlo, la frase está allí de nuevo. La impotencia es desesperante. Siento que estoy atrapada en un ciclo que no tiene fin, vigilada por algo que nunca se muestra, pero siempre está presente. El miedo se ha vuelto parte de mi vida cotidiana. Ya no puedo relajarme, ni dormir con tranquilidad. La casa, que antes era mi refugio, se ha convertido en una extensión de la amenaza invisible. Cada pequeño sonido, cada sombra, se transforma en una posible señal de su atención. He considerado mudarme, pero la idea de llevar esa sensación a otro lugar es aterradora. Me pregunto si este fenómeno se quedaría conmigo donde quiera que vaya, si el espejo es solo un canal o si es algo que ya no puedo evitar. La incertidumbre se ha vuelto insoportable, pero es lo único constante. A veces, cuando paso frente al espejo sin querer mirar, siento que la frase me observa incluso a través de mi propio reflejo. No sé si es una ilusión, un efecto de mi ansiedad, o si realmente algo más me vigila. La sensación es demasiado intensa para ignorarla, demasiado real para descartarla como simple imaginación. He aprendido a vivir con el miedo constante, con la vigilancia silenciosa. Mi rutina diaria gira en torno a evitar el espejo, a documentar lo imposible y a intentar mantener mi cordura. A veces pienso que esta presencia invisible me ha cambiado para siempre y que nunca volveré a sentirme segura en mi propio hogar. Tengo 46 años y lo que me pasó todavía me persigue y me hace mirar por encima del hombro. Trabajo en una oficina en Guadalajara y todos los días camino por una calle que ya conozco de memoria. Es un trayecto de unos 20 minutos, nada complicado. Pero hace unas semanas noté algo extraño. Siempre que salgo de casa, un hombre parece seguir exactamente el mismo camino que yo.
No sé cómo explicarlo, pero es como si apareciera solo para caminar detrás de mí. Al principio pensé que era coincidencia. Nunca interactúa, nunca dice nada. Solo camina detrás de mí manteniendo distancia, pero siempre ahí. Al principio traté de cambiar mi horario, salir un poco más temprano o más tarde, pero el hombre siempre aparecía. Empecé a observarlo. Usa un abrigo oscuro, mochila vieja, cabello corto, y siempre parece mirar al frente, sin mirar alrededor. Es la falta de interacción lo que más me incomoda. No sé si es miedo o solo una sensación extraña de estar siendo observado. Comencé a fijarme en los detalles del trayecto. La calle es común, con algunas casas, un pequeño café y una panadería. Nada especial. Pero siempre que siento que estoy solo, mi cerebro me juega malas pasadas. Creo escuchar pasos detrás de mí. La primera vez que me giré, estaba allí, parado, pero no me miró. Solo siguió caminando. Intenté acelerar, y él también aceleró. Fue entonces cuando empecé a preocuparme de verdad. Un día decidí hacer una prueba. Entré en un callejón lateral para ver si me seguiría. No pasaron ni 2 minutos. Dio la vuelta a la calle y reapareció detrás de mí, como si hubiera surgido de la nada. En ese momento sentí un frío en la espalda. No parecía humano en el sentido común, pero tampoco podía decir que fuera sobrenatural. Simplemente algo muy fuera de lo normal. Salí corriendo, más asustado que nunca, y llegué al trabajo casi temblando. Los días siguientes empecé a llevar mi celular para grabar solo por precaución. Cada vez que percibía que estaba detrás de mí, trataba de filmar discretamente. Pero, extrañamente, en las pocas veces que intenté grabar, la batería fallaba o la grabación se cortaba. Comencé a sentir que algo estaba mal conmigo, pero también que no era solo paranoia. Era algo que podía sentir, algo que estaba allí sin explicarse. Entonces, un miércoles, ocurrió algo aún más extraño. Salí de casa y, como siempre, sentí que estaba detrás de mí. Pero esta vez me giré de repente. La calle estaba vacía. Nadie. Silencio total. Ni un coche pasando. Nada. Por un instante sentí alivio, pero también una ansiedad creciente. Continué mi camino, aún mirando hacia atrás de vez en cuando, tratando de entender si era un truco de mi mente. Llegué casi a mi edificio de trabajo. Respiré hondo, pensando que quizás solo había sido mi imaginación. Abrí la puerta y entré, y entonces lo vi. Sentado en el pasillo, justo en medio, estaba el mismo hombre, mirándome directamente, sin moverse, sin decir palabra. Mi corazón se disparó y casi se me cae la mochila de la mano. No tenía sentido. No podía haber llegado hasta allí tan rápido, pero estaba allí, inmóvil, observándome. Intenté decir algo, pero mi voz no salió bien. «Hola, ¿tú qué haces aquí?» No respondió, solo continuaba mirando. Sentí una vulnerabilidad total, como si estuviera siendo evaluado sin posibilidad de defensa. Las personas que pasaban por el pasillo miraban rápido, pero pensaban que era alguien extraño sentado allí. Nadie se acercó. Intenté rodearlo, pasando despacio a su lado, pero no se movió. Mi estómago se revolvió y tuve una enorme necesidad de correr, pero sabía que si lo hacía, llamaría la atención. Respiré hondo y pasé, manteniendo la distancia, observándolo todo el tiempo. Él mantenía la mirada fija. Cuando entré en mi oficina, sentí una presencia extraña detrás de mí, pero al girarme, nuevamente, nada. Como si desapareciera cuando no podía ser observado. Me pregunté si debería contárselo a alguien, pero ¿quién creería? Mis compañeros me mirarían como si estuviera loco, y había algo en su mirada que no parecía humana. Era solo silencio, observación, pero con una intensidad que no puedo explicar. Salí tarde del trabajo, con la sensación de que me estaba siguiendo nuevamente, aunque no lo pudiera ver. Aquel día, al salir del trabajo, estuve alerta todo el tiempo. La calle estaba concurrida, pero no veía a nadie que coincidiera con su descripción. Aún así, sentía el peso de estar siendo observado. Caminé más rápido, intentando llegar a casa antes de que algo pasara. Pasé frente a tiendas y cafés, pero no había señales de él.
Cuando finalmente doblé la última esquina antes de llegar a casa, tuve la sensación de que estaba justo detrás de mí, pero al mirar de repente, la acera estaba vacía. En casa, traté de distraerme, puse la televisión, ordené algunas cosas en la cocina, pero la sensación no me abandonaba. Mi celular sonó, pero era solo publicidad. Me senté en el sofá pensando, ¿estoy volviéndome loco? ¿Mi mente me juega malas pasadas? Pero no podía sacarme de la cabeza lo que había visto en el pasillo del trabajo, sentado y mirándome fijamente. Un escalofrío recorrió mi espalda solo de recordarlo. En los días siguientes, empecé a notar pequeños detalles del trayecto. Cada paso parecía calculado, como si alguien conociera mis hábitos. Cambié de camino varias veces, tomé rutas distintas, pero había algo que siempre me hacía volver a la calle original. Era más rápido y directo, pero también más extraño, porque era allí donde él aparecía. No sé explicar, pero parecía que controlaba silenciosamente ese espacio. Una mañana, decidí enfrentarlo. Salí de casa más temprano, respiré hondo y caminé sin mirar atrás. Al poco tiempo, lo vi, a lo lejos, observándome. Mi corazón se disparó, pero intenté mantener la calma. Aceleré el paso, y él también aceleró. Intenté girar en una calle lateral, pero me siguió, como si nada pudiera separarnos. Al llegar de nuevo al trabajo, respiré aliviado. Pensé que tal vez todo era coincidencia o que había perdido la oportunidad de seguirme. Pero al girar en el pasillo, allí estaba, sentado otra vez, mirándome fijamente. Un escalofrío me recorrió. Esta vez pude acercarme un poco, pero no se movió ni dijo nada, solo miraba. Sentí un frío intenso recorriéndome el cuerpo. Durante la semana, empecé a notar patrones extraños. Siempre que aparecía, algo en mi día se alteraba. Un documento desaparecía, una luz parpadeaba, sonidos sin origen visible. No podía explicarlo racionalmente. Empecé a sentirme vigilado no solo físicamente, sino mentalmente. La sensación de observación iba más allá de lo tangible. Un viernes, decidí confrontarlo de nuevo. Caminé hasta el pasillo y, otra vez, estaba sentado. Le dije firme, ¿por qué estás aquí? ¿Quién eres? No respondió, pero esta vez algo cambió. Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que parecía casi humana, pero completamente extraña. Sentí un peso en el pecho, como si una energía invisible me empujara a retroceder. Salí corriendo del edificio y me desplomé en la acera. Traté de entender qué estaba pasando. ¿Cómo podía alguien aparecer en distintos lugares con tal precisión sin ser visto por nadie más? Pero nada explicaba la sensación de que siempre estaba conectado conmigo de una manera que no podía comprender. Durante el fin de semana me quedé en casa intentando recuperarme, pero incluso allí sentía su presencia cerca. Un frío extraño recorría el pasillo y a veces juraba escuchar pasos leves que desaparecían al girarme. Mi mente estaba exhausta. Empecé a dudar de mi cordura, pero la memoria de sus ojos, fijos en los míos, era demasiado vívida para ser solo un sueño o imaginación. El lunes siguiente, decidí probar algo arriesgado. Salí y tomé calles diferentes, evitando la ruta habitual. Cada esquina era una prueba, esperando no verlo. Pero al pasar por una calle estrecha, allí estaba, parado, observando desde lejos, como si me hubiera esperado todo el tiempo. Mi cuerpo se estremeció. Cada día, mi rutina se convirtió en un juego de nervios. Miraba por encima del hombro a cada esquina, aceleraba el paso, intentaba despistarlo, pero nada funcionaba. Empecé a notar cambios sutiles, puertas entreabiertas que recordaba haber cerrado, pasos que desaparecían al girarme. La sensación de estar constantemente observado me consumía. En el trabajo, cada vez que miraba el pasillo, él estaba allí, sentado, inmóvil, silencioso. Una tarde, decidí preguntarle a un colega si había visto a alguien extraño en el pasillo. Frunció el ceño y dijo que no. ¿Qué pasillo? Me quedé sin palabras. El corazón me latía a 1000, como si todo estuviera ocurriendo solo para mí. Salí de allí sin decir nada y regresé a mi escritorio,
tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero su mirada seguía grabada en mi memoria. Empecé a sentir que mis pensamientos ya no eran míos. Cada paso, cada decisión, sentía que él lo sabía antes de que yo actuara. Mi rutina se volvió insoportable. Evitaba salir, evitaba contacto con colegas, todo para reducir el impacto de su presencia silenciosa. Pero él seguía allí, en la calle, en el pasillo, siempre mirando. Llegué al trabajo en estado de alerta. Pasé el día tenso, evitando contacto visual con colegas y tratando de mantener la calma. En los días siguientes, me cuestioné qué debía hacer. Contarle a alguien sería inútil, nadie creería. Quedarme en casa tampoco servía, porque incluso allí sentía su presencia. No había explicación lógica. Mi vida se había convertido en un ciclo constante de observación y tensión, y no había salida. Empecé a aceptar que quizás estaba ligado a mí de un modo que jamás comprendería. Hasta hoy, cada vez que salgo de casa, siento que está allí, siguiendo mi camino, silencioso y constante. Nunca dijo una palabra, nunca intentó hacer daño, pero el simple hecho de estar ahí es suficiente para aterrorizarme. Sigo trabajando, caminando por las calles, pero siempre mirando por encima del hombro. Nunca sé cuándo aparecerá, pero sé que, de alguna manera, siempre estará allí, observándome,